que podamos procesar nuestra memoria de cálculo. Sí, a ver, vamos a compartir la pantalla primero de la guía para revisar un poco la guía. Y de ahí vamos a ver el documento presentación para poder comprender mejor la práctica. Está abriendo el documento. Listo. Aquí está nuestra guía de laboratorio número 5. Nuevamente les repito, relacionada a todo lo que es electrodinámica, es decir, las cargas en movimiento. Sabemos cómo está ordenada nuestra guía, pues aquí tenemos la parte de los objetivos que vamos a cumplir. Supuestamente debemos cumplir estos objetivos cuando llevemos adelante la práctica. Tenemos una teoría relacionada al tema que nos habla prácticamente de lo que es el circuito eléctrico, cómo está formado un circuito eléctrico. Nos recuerda algo de lo que son los circuitos en serie y en paralelo, y también nos habla acerca de las leyes de Kirchhoff, que, bueno, están relacionadas íntegramente con la práctica. Y una vez que revisemos todo lo que es la parte teórica, ya vamos a pasar a ver cómo vamos a proceder en el laboratorio. Aquí les muestra la descripción de la gráfica. Obviamente aquí está todo de manera ideal nada más, pero yo les voy a compartir las imágenes de la práctica para que podamos comprender bien cómo es que armamos los circuitos y cómo es que realizamos las mediciones. Para realizar esta práctica vamos a separarla en dos partes. Vamos a comprobar la primera ley de Kirchhoff en un circuito en paralelo y la segunda ley de Kirchhoff en un circuito en serie. Y vamos a tomar como datos, obviamente, las características de todos los elementos que vayan a formar parte de los circuitos. Y vamos a procesar memoria de cálculo para determinar corrientes, potenciales y de esta manera verificar las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos tablas donde vamos a llenar los datos. Estas son las tablas donde tenemos que poner datos. Aquí vamos a calcular valores nominales. Aquí vamos a calcular valores medidos en un circuito en paralelo. Y en un circuito en serie también vamos a tener los datos de los elementos del circuito. Vamos a calcular valores nominales y también vamos a calcular valores medidos. Vamos a comparar los resultados obtenidos, tanto los ideales nominales como los valores medidos. Vamos a calcular la potencia y vamos a realizar algunos gráficos. Y bueno, el cuestionario de la guía. Ahora les voy a compartir la presentación de la práctica, un documento en PowerPoint que contiene exactamente lo mismo del que tiene su guía, pero ya está mucho más explicada. ¿Sí? Ahí ya vamos a poder ver imágenes, con esas imágenes vamos a poder familiarizarnos un poco más con los componentes, con todo lo que vayamos a hacer en el laboratorio, por lo menos a través de imágenes. Aquí está. Bueno. Vamos ahora entonces a revisar esta práctica. Nuevamente les repito, todo este documento que se los voy a compartir contiene exactamente lo mismo que tiene su guía, solamente que en este documento está un poco más detallado y un poco más explicado. Aparte aquí van a poder ver imágenes y también van a ver, como en la anterior práctica, imágenes de los datos que vamos a necesitar para la práctica. Bueno, nuestra práctica número 5 titula Leyes de Kirchhoff. ¿Cuáles son los objetivos que deseamos cumplir en esta práctica? Primeramente vamos a identificar en un circuito eléctrico cuáles son los nodos, las ramas, las mallas,
de las cuales está constituido un circuito eléctrico. Ustedes esto obviamente lo han estudiado cuando han empezado a avanzar todo lo relacionado a circuitos eléctricos, ¿verdad? Y han debido identificar lo que son ramas, nodos y demás. Aquí vamos a recordar eso también para entender cómo vamos a esquematizar nuestra práctica. Otro objetivo, vamos a calcular resistencias equivalentes en un montaje de resistencias en serie y paralelo y vamos a sacar las conclusiones respectivas. Entonces vamos a armar circuitos en serie, circuitos en paralelo con resistencias y vamos a determinar resistencias equivalentes en ambos circuitos. Dice, vamos a poder determinar la corriente o diferencia corriente o voltaje, diferencia de potencial en cualquier punto de un circuito. Vamos a armar un circuito, vamos a conectar voltímetros para poder determinar o medir voltajes. Vamos a comprobar experimentalmente en un circuito en paralelo la primera ley de Kirchhoff, como les decía anteriormente, utilizando los materiales de laboratorio. Y vamos a comprobar también en el laboratorio la segunda ley de Kirchhoff en un circuito en serie. Esos son los objetivos que vamos a tratar de cumplir en esta práctica. Ahora vamos a recordar un poco de lo que son los circuitos, porque cabalmente la práctica de hoy vamos a armar circuitos en serie y en paralelo, pues para comprobar, para verificar estas leyes. Recordemos que podemos encontrarnos con resistencias en serie y resistencias en paralelo en un circuito o también resistencias mixtas en un determinado circuito. Aquí podemos ver claramente la imagen de dos resistencias, en este caso en serie. Fíjense, están conectadas a una fuente de energía y están en serie una a continuación de la otra. Esa es una característica primordial de estas conexiones en serie. Aquí puedo ver una imagen ahora de un circuito, dos resistencias que están conectadas en paralelo. Fíjense, aquí tienen una fuente de energía y aquí hay dos resistencias conectadas en paralelo. Cuando las resistencias o cuando los elementos en un circuito están conectados en paralelo, cuando sus extremos se unen en un mismo punto. Por ejemplo, aquí, fíjense, el extremo de esta resistencia y el extremo de esta resistencia se unen en un mismo lugar, como si estuvieran, ¿verdad?, medio abrazadas, digamos, las resistencias en paralelo. Y obviamente en un circuito también podemos encontrarnos con resistencias mixtas. Aquí podemos ver dos resistencias que están en paralelo, que se van a unir a un mismo punto. Y bueno, después aquí tengo una resistencia que está en serie a todo este paralelo. Resolver este tipo de circuitos en serie paralelo, ustedes ya lo saben, ya lo han hecho, saben cómo determinar corrientes en circuitos en serie, saben cómo determinar potenciales en circuitos en paralelo y también saben resolver circuitos mixtos. Todo esto se resuelve, recordemos, matemáticamente, podemos esquematizar, transformar un gran circuito en un pequeño circuito para encontrar la corriente, el potencial o lo que se desee determinar en un determinado circuito. Ahora vamos a recordar nuevamente cuáles son las características que tiene un circuito. Aquí nosotros podemos ver de manera ideal un circuito que está formado por una FEM, una fuente de energía, 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias y están conectadas, fíjense, tanto en serie como en paralelo. Este es un circuito mixto. ¿Cuáles son las partes que tiene un circuito? Y las vamos a identificar también cuando armemos el circuito en el laboratorio. La primera parte de un circuito es una rama, que son generalmente los cables del circuito, por el cual va a circular una única corriente. Por ejemplo, aquí tengo una rama.
Por aquí, por este cable, por esta rama, va a circular una única corriente. Por ejemplo, aquí tengo otra rama. Por esta rama va a circular una única corriente dentro del circuito. Otra parte, otra característica del circuito son los nodos, que son aquellos puntos en donde se unen una o más de dos ramas. En este caso, fíjense, aquí tengo un nodo A, donde se une esta rama con esta rama y esta rama de aquí. Aquí tengo un nodo D, en donde se une esta rama y esta rama. Luego, la FEM, la fuerza electromotriz, que es el elemento el cual va a suministrar la energía a todo el circuito, que puede ser una batería, una pila. Las resistencias, que son esos elementos que forman parte del circuito, no nos olvidemos cuál es la característica de la resistencia, que disipa energía. ¿Por qué? Porque impide el paso normal de la corriente eléctrica. Una vez que la corriente, la intensidad de corriente atraviesa por la resistencia, pierde energía porque la resistencia se calienta, ¿verdad? Entonces, este es un elemento que forma parte de un circuito. El voltímetro, sabemos que es un instrumento de medición que nos sirve para medir potenciales en un determinado elemento. ¿Cuál es la particularidad de este voltímetro? Que se conecta siempre en paralelo al elemento del cual yo deseo determinar la diferencia de potencial. Estos jóvenes, yo se los he especificado en su primer informe. Dentro de su ubica, yo les cargo siempre un documento para que elaboren su informe. En el primer informe, la tarea que tenían que hacer ustedes era armar circuitos eléctricos. Yo les he dicho, armen un circuito en paralelo que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto. Y abajo les he colocado como nota. Los voltímetros se conectan en paralelo y los amperímetros se conectan en serie. Muchos se han equivocado. Ahí me ponen aquí un voltímetro. Ahí me colocan un voltímetro. ¿Qué va a hacer el voltímetro conectado en serie aquí? Puede ser que me dañe el funcionamiento de mi circuito. El voltímetro tiene que estar conectado en paralelo al elemento que yo deseo determinar la diferencia de potencial. En paralelo a lo que yo deseo determinar la diferencia de potencial. Así que jóvenes, ahí se han equivocado varios en el informe. Así que vayan a revisar. Les he dicho que ya les he puesto nota en esos informes. Si ustedes ven que puede ser que yo me haya equivocado al momento de calificarles, porque suele pasar, ya me ha pasado, me consultan nomás, ¿ya? Con relación a su nota, porque tienen esa nota y yo les indico, ¿no? Por esto, o corregimos porque me haya equivocado. Bueno, otra característica de un circuito es el amperímetro, que es un instrumento de medición que me sirve para determinar la intensidad de corriente que pasa por una determinada rama. Este siempre se conecta en serie. Entonces, aquí puede haber un amperímetro conectado en serie con esta resistencia para medirme, pues, la corriente que pasa por esta rama. Si quiero determinar la caída de potencial o la caída de tensión en esta rama, pues debo conectar aquí en paralelo el voltímetro. Me parece que ustedes, no sé si es que no tratan de comprender la física 3 en realidad como corresponde. Me parece que la ven desde un punto de vista matemático, digamos. Obviamente sí se apoya mucho en la matemática, pero tenemos que saber interpretar muchas cosas dentro, ya sea de un circuito, de un funcionamiento y demás. No basta con determinar que el potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Nosotros tenemos que saber por qué ocurre la intensidad, qué pasa con la resistencia, cómo mido el potencial. Por eso es importante el laboratorio.
realmente a mí me apena mucho el hecho de que no podamos ir al laboratorio. Ustedes saben que lo que yo les explico puede ser que lo entiendan parte, con las imágenes puede ser que se llegue, pero no es lo mismo ver a los estudiantes ahí haciendo las conexiones, midiendo las corrientes, conectando el voltímetro. Es totalmente diferente. Pero bueno, tratemos de hacer lo mejor posible, pero por favor, jóvenes, ustedes tienen que, si algo no queda comprendido, si algo no entienden, revisen un poquito de fundamentación teórica. Les aseguro que revisando cosas puntuales van a poder entender cualquier tema. Ahora, vamos a ver nuevamente, vamos a recordar otra vez cómo es un circuito en serie. Fíjense, aquí tengo realmente cómo es un circuito en serie. La idealización de este circuito está aquí. Aquí está la fuente de energía y aquí están las dos resistencias. Ahora, la intensidad de corriente, fíjense que aquí tengo una única rama en este circuito. Por lo tanto, hay una única corriente que circula a través de este circuito. Por lo tanto, se espera que la corriente que pase por esta resistencia sea la misma que pase por esta resistencia y sea la misma equivalente a todo el circuito. Ahora, ¿cómo es en un circuito en serie? ¿Cómo es la diferencia de potencial que hay? La diferencia de potencial en un circuito conectado en serie, en este caso, este potencial es igual a la suma de los elementos o de los potenciales de los elementos que están conectados en serie. Estas fórmulas, bueno, las estamos redondando, ustedes ya las han visto varias veces. ¿Cómo determino una resistencia equivalente en un circuito en serie? Sumando las resistencias. Este circuito se puede resumir en este circuito, ¿verdad? Estas son dos resistencias de las cuales yo puedo obtener una resistencia equivalente. Leamos qué dice aquí el documento. Un circuito en serie se define como aquel en el que la corriente eléctrica solo tiene un camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos intermedios. Como en este caso, la corriente sale, no le interesa el paso de las resistencias y vuelve al mismo lugar. Se denomina resistencias en serie si solo tiene un camino para llegar de un nodo a otro, sin importar los elementos. Para llegar del nodo A al nodo B hay un único camino. Para llegar del nodo A al nodo C hay un único camino. Las resistencias en serie son como si estuvieran agarradas la una de la otra, como si estuvieran agarradas así de la manita. Ahora vamos a ver las características de las resistencias en paralelo, que también ya las conocen ustedes, ¿verdad? Esta es una resistencia en paralelo. Fíjense, sus extremos se unen en un solo punto, en un solo nodo. ¿Cuál es la particularidad en este tipo de resistencias? Que el potencial o la caída de tensión es igual en todo el sistema. Es decir, la caída de tensión en todo este circuito es la misma caída de tensión que va a medir esta única resistencia y la misma caída de tensión que va a medir esta única resistencia. Ahora, ¿cómo son aquí las corrientes o las intensidades de corriente? Fíjense que la intensidad de corriente equivalente del circuito es igual a la suma de las corrientes que pasan por las resistencias que forman parte del circuito. Por eso con este circuito en paralelo vamos a poder comprobar la primera ley de Kirchhoff. Ahora, este circuito se puede resumir en este de aquí, tomando en cuenta la resistencia equivalente entre estas dos. ¿Cómo determino una resistencia equivalente? Utilizando esta fórmula que vemos aquí. Aquí tenemos un circuito en paralelo
Cuando un circuito es en paralelo, se define un circuito en paralelo como aquel circuito en el cual la corriente eléctrica se divide en cada nodo. Se denominan resistencias paralelas si entre dos nodos, en cada rama que nace y termina en dichos nodos, existe una sola resistencia en cada rama. Estas resistencias en paralelo son como si estuviéramos agarrados aquí con otra persona, ¿verdad? Dos de la mano, como si se estuvieran agarrando. Esto ya lo conocen, lo estamos recordando, pero valga la pena recordarlo porque todo esto lo vamos a ver de manera real en el laboratorio. Bueno, lo vamos a ver nosotros a través de imágenes. Bueno, aquí tenemos resistencias mixtas. Ya sabemos, es una mezcla de resistencias en serie y paralelo en un mismo circuito. Ahora, vamos a especificar y vamos a identificar dentro de un circuito nuevamente lo que es una rama, lo que es un nodo, lo que son las resistencias, pues para entender completamente lo que es y cómo está formado un circuito. Aquí puedo ver un circuito, recordemos que una rama es la parte del circuito por el cual circula una sola corriente. En este circuito podemos ver, aquí va a haber una sola corriente en toda esta rama de aquí. Una sola corriente. Aquí hay otra rama, otra corriente. Y aquí hay otra rama, otra corriente. Entonces, aquí puedo ver un circuito que está formado por 3 ramas. Aquí tengo otro circuito. Este circuito está formado por 9 ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, a través de este circuito están circulando 9 diferentes corrientes a través de cada una de estas ramas. Y aquí tengo otro ejemplo, este circuito. En este circuito podemos ver 13 ramas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 ramas en este circuito. Se espera 13 corrientes en cada una de estas ramas. Ahora vemos y especificamos nuevamente lo que son los nodos. Aquí los nodos, recordemos que es un punto en el que se unen las ramas. Aquí puedo ver 2 nodos. En este nodo A se unen 3 ramas. En este circuito hay 6 nodos donde se unen todas las ramas. Y en este otro circuito hay 8 noditos. Ya estamos recordando mejor los elementos de un circuito. Ahora vamos a ver lo que son las mallas. ¿Por qué vamos a adentrarnos a las mallas dentro de un circuito? Porque la segunda ley de Kirchhoff es la ley relacionada a las mallas en un circuito. ¿Qué podemos ver aquí entonces? La malla es un circuito cerrado que está formado por varias ramas. El sentido de la malla, es decir, de la corriente alrededor de la malla, puede ser horario o antihorario. Se recomienda siempre considerar el sentido de la corriente horario. Aquí podemos ver que hay una malla y otra malla. Y obviamente esta malla también se la puede considerar porque claramente podemos ver aquí un circuito cerrado por varias ramas. Aquí hay otro ejemplo, fíjense, una malla en el circuito, 2, 3, 4 y una quinta malla. Y en este otro circuito, una malla, toda esta de aquí, obviamente, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 mallas en todo este circuito. Ya sabemos entonces qué son las ramas en un circuito,
qué son los nodos en un circuito y ahora qué son las mallas en un circuito. Ahora sí vamos a identificar lo que dice estas leyes de Kirchhoff. Ahí nomás. Bueno, por si acaso, jóvenes, los circuitos eléctricos que podemos encontrarnos en los diversos problemas de física 3 básicamente consisten en resolver el circuito. ¿Y qué quiere decir resolver el circuito? Resolver el circuito quiere decir calcular las corrientes a través de todas las ramas y también calcular las diferencias de potencial o caída de tensión en cada uno de los elementos que forma parte de ese circuito. Ahora, para poder resolver circuitos, se han establecido estas dos leyes, las leyes de Kirchhoff. Estas leyes de Kirchhoff son bastante usuales y de mucha importancia cabalmente para resolver circuitos en todo lo que es el tema de, iba a decir hidrodinámica, con todo el tema de electrodinámica. Como queda menos de un minuto de reunión, voy a finalizarla, por favor, y vuelven a incorporarse ahorita y continuamos hablando de las leyes de Kirchhoff.